Le damos muchas gracias al Señor, la gran oportunidad de compartir la enseñanza de su palabra, y quisiera entonar una alabanza que habla un poco de lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, de la soberanía de Dios. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra y poder ser edificados como casa espiritual. Señor, pedimos que nos des oídos para oír. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos que nos llenes con tu presencia y que nos prepares para ese encuentro contigo. Que los que no te conocen puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. Oh, Dios, como en tu Dios, como el Señor. No lo hay en el cielo, no lo hay en la tierra, no lo hay en el mar. Dios como el Señor, no hay Dios como el mar, no hay Dios como el Señor, no lo hay en el cielo, no lo hay en la tierra, no lo hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Amén. Pues es importante que podamos aprender cada día más de Dios, conocer cada día más a Dios, y el conocimiento de Dios no se logra a través de nuestra filosofía o a través de nuestro progreso del pensamiento o a través de la investigación en libros, sino por su palabra, que es la revelación especial que nos ha dejado, y también a través de la manifestación de su Espíritu, que nos enseña, como Cristo dijo, que abre los ojos de nuestro entendimiento para conocer primeramente esa verdad de Dios, y conocerlo entonces a Él personalmente, que Él se nos revele. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de algunos temas que tienen que ver con nuestro Dios. Y entonces, una de las cosas importantes que necesitamos considerar es la soberanía de Dios. Ahora, un personaje de la historia bíblica que ilustra la pretensión de querer ser soberano, y que, por cierto, Dios lo humilló, fue el rey Nabucodonosor, un rey que
Gobernó entre los años 604 y 562 antes de Cristo en el Imperio Babilónico. Y él, pues, es a quien se atribuye, por ejemplo, la invención y la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, que es considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad y que pues fue algo muy famoso. Y a pesar de que él fue advertido por Dios en sueños que se humillara, no hizo caso, y su soberbia y pretensión llegó al colmo de atribuirse grandeza, poder y majestad, y que fue humillado por Dios hasta llegar a ser como una bestia montesa, comiendo hierba por 7 años. Esta narración está especificada en Daniel capítulo 4, versículos 10 al 37. Dios finalmente le devolvió la razón y también su antigua posición en el trono, y él reconoció su soberbia y al único Dios verdadero, su soberanía y gloria. Entonces, qué interesante cómo Dios se dio a conocer en su soberanía. Cuando hablamos entonces de la soberanía de Dios, vemos que Dios como rey gobierna en el sentido más absoluto de la palabra, y todas las cosas dependen de él y son en función de él. Lastimosamente, muchas revistas, muchos documentales hablan de la madre naturaleza, hablan de la evolución como un hecho y no reconocen ni aclaran que la evolución todavía es una teoría, porque no ha sido comprobada científicamente. Y entonces, la palabra de Dios dice que Dios gobierna sobre cielos y tierra, y Él es real. El significado de soberanía puede resumirse así. Soberano quiere decir poseer un poder y una autoridad supremas, de manera que se está en completo control y puede hacer lo que se quiera sin restricción alguna, ni responsabilidad de rendir cuentas a nadie, sin nadie en autoridad sobre sí. Y vemos que ningún ser creado, ni de este mundo, ni ángeles, ni espíritu puede reclamar soberanía, porque todos tenemos siempre a alguien que es más grande, más importante o que está sobre nosotros. Y entonces en la cima de todo eso está el ser soberano, que es Dios. Los diccionarios nos dicen que soberanía significa lo principal o lo más alto, supremo en poder, superior en posición, independencia verdadera, sin ninguna limitación. Aún más, su soberanía requiere que él sea absolutamente libre, lo que simplemente significa que él debe ser libre para hacer lo que quiera en cualquier lugar y en cualquier tiempo para el desarrollo de su propósito eterno, en cada ínfimo detalle, sin ninguna interferencia. Si él fuera menos que libre, él sería menos que soberano. Soberanía de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual él, por su propia voluntad, se deleita en sí mismo, buscando el bien de sus criaturas, por amor a su propio nombre y en función de su gloria. Y es lo que muchas veces los críticos hablan en malo en contra de las declaraciones bíblicas. Porque, bueno, hay personas que dicen cómo es ese Dios, ¿verdad? Que hace aquí, que dice allá. Pero si nosotros vemos la naturaleza de Dios, pues es la que reclama de por sí soberanía y su posición alta sobre cielos y tierra y sobre todo hombre. Soberanía, entonces,
tienen que ver con que la voluntad de Dios es libre y soberana, verdaderamente. Es decir, que Él hace lo que quiere, lo cual es siempre bueno sin que consulte con nadie y sin que nadie se lo impida para gloria de su santo nombre. Entonces, nadie le puede reclamar, nadie le puede objetar, porque Dios es perfecto. Si no fuera así, Él dejaría de ser Dios. Y entonces, libre por cuanto Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera, sin pedirle permiso a nadie. Eso significa la soberanía de Dios. Y esto, por supuesto, nadie lo puede hacer en este mundo, ni en el mundo espiritual. Nadie puede hacer lo que quiera porque todo ser humano, toda persona que existe en el universo, está sujeta a alguien más grande, como lo hemos dicho, y entonces en la cima está Dios, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede. A eso se le llama preordenamiento, por su propia iniciativa libremente y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad. Pero lo hizo de tal manera que ni es el autor del pecado, ni impone a la fuerza su voluntad. Aunque, o sea, se hace lo que Él dice, aunque se opongan o aunque hayan dificultades u oposición, ¿verdad? Y las personas terminan haciendo lo que Dios ha designado. Por supuesto, no hay contrariedad en Él, no hay pecado en Él, pero es así, ¿verdad? Él es tan perfecto por ser Dios que siempre su voluntad se cumple. La palabra de Dios nos muestra que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único Dios verdadero, ha ejercido su soberanía absoluta en todas sus obras, pues por supuesto, por toda la eternidad. ¿En qué ámbitos se da la soberanía de Dios? Se da en la creación. Mire qué hermosa la creación de Dios. Todos los animales, por más que el hombre diga que la evolución es la que ha preparado a los animales para vivir en un hábitat específico, pues todo reclama un diseño inteligente, ¿verdad? Las mismas reglas, las mismas normas de la ciencia y de la lógica, ¿verdad? Nos muestran en el fondo que todo ser verdaderamente es un ser creado, aparte de Dios, y cada uno de los seres que habitan en esta tierra y en el universo, ¿verdad? Y todos los astros, la parte inanimada, ¿verdad? Es realmente un diseño de Dios. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, Él no le pide permiso a nadie para hacer y no depende de ningún tipo de poder externo para hacer lo que Él quiere. Cuando admiramos la creación de Dios, debemos decir: todo lo que Jehová quiere lo hace. Por esta razón es que toda la creación anuncia la voluntad soberana de su creador. ¿Por qué dejaron de existir algunas especies? Porque Dios así lo diseñó sencillamente. A pesar de que han habido factores, ¿verdad?, que han contribuido a la extinción, por ejemplo, de algunas especies, Dios así definitivamente lo diseñó. La supremacía de Dios en las obras de sus manos representa vívidamente en las Escrituras los asuntos inanimados, las criaturas irracionales, todo se desarrolla al mandato del Hacedor a su placer. El Mar Rojo se dividió
y sus aguas se levantaron como paredes, como dice Éxodo 14. La tierra abrió su boca y cayeron dentro rebeldes culpables. Números 14. Cuando él lo ordenó, el sol se detuvo. Josué capítulo 10, aunque sabemos pues que según la explicación de la ciencia es que la tierra se detuvo, ¿verdad? Pero en nuestro lenguaje normal, ¿verdad? Decimos el sol se pone en tal parte, ¿verdad? El sol sale, decimos, y son términos que todo el mundo acepta, ¿verdad? Pero sabemos que en realidad es la tierra la que se mueve. En otra ocasión hizo regresar la sombra 10 grados en el reloj de Acaz. Para ejemplificar su supremacía, él hizo que los cuervos le llevaran alimento a Elías, como dice Primero de Reyes 17. Hierro que flotó sobre las aguas, Segundo de Reyes 6:5. Leones que no abrieron sus fauces cuando Daniel fue echado en el foso. Fuego que no quemaba cuando los 3 hebreos fueron arrojados a las llamas. Es así que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que Dios tiene dominio sobre la creación, soberanía sobre la creación. El Señor Jesucristo manifestó también soberanía sobre la creación cuando se hizo hombre. Por ejemplo, él detuvo una tempestad en el mar de Galilea. Él también resucitó personas. Él multiplicó alimentos a su conveniencia para miles de personas. Entonces, él es soberano sobre la creación. En la vida del hombre, dice en el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. De manera especial, Dios gobierna sobre el hombre, es soberano sobre el hombre. El hombre se ha jactado en su ignorancia de tener libertad absoluta y de hacer lo que quiere. Pero debería recordar que hay un Dios que ejerce un gobierno absoluto y soberano sobre todas sus criaturas. Cuando conocemos la soberanía de Dios, entendemos que muchos de nuestros planes acontecerán solamente si Él lo permite. Por otro lado, Dios no solicita permiso para realizar fenómenos naturales que muchas veces reclaman la vida de las personas. Y vemos el caso de un hombre que presentó una demanda contra Dios en New Orleans. Pareciera una broma, pero es una noticia que salió. Y dice la noticia, un senador estadounidense demanda a Dios por causar catástrofes en el mundo. Washington, sí, como leen, un senador estatal de Nebraska, concretamente Ernie Chambers, presentó una demanda judicial contra Dios, harto de nefastas catástrofes en el mundo que solo provocan muerte y destrucción. Ha decidido acudir a la justicia estadounidense donde todo parece posible tras su admisión a trámite el pasado 14 de septiembre por la Corte del Distrito de Douglas en Nebraska. Por si la justicia tiene problemas a la hora de identificar al demandado, Chambers advierte que es conocido por varios alias, títulos, nombres y designaciones. En cualquier caso, tiene todo pensado. Ante la imposibilidad de que Dios se presente en el proceso, se cita a los representantes de varias religiones, denominaciones y cultos que de manera notoria reconocen ser agentes del demandado y hablan en su representación. El demandante reconoce que ha hecho razonables esfuerzos para invocar a Dios con palabras y frases como la siguiente: manifiéstate, manifiéstate donde quiera que estés, aunque reconoce que sin éxito. Chambers, que ocupa un asiento en el Senado de Nebraska desde 1970, es conocido como el defensor de los oprimidos. Lejos de parecer un loco, su demanda es una simple y llana protesta contra una decisión judicial del magistrado Richard Koch, que prohibió el uso de la palabra violación y víctima en el caso de una demanda por agresión sexual. Quiso solidarizarse con la denunciante femenina Tori Bowen y no encontró un modo más sonoro de hacerlo, informa Carlos Fresneda. En la demanda, el senador lanza un lenguaje bíblico
varias acusaciones contra Dios, como que ha causado espantosas inundaciones, egregios terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías y guerras genocidas. Todas estas nefastas catástrofes han provocado muertes generalizadas, destrucciones, y ha aterrorizado a millones y millones de habitantes de la tierra, incluidos bebés inocentes, niños, ancianos y enfermos, sin ninguna distinción. Con todo ello, el demandado no ha mostrado ni compasión ni remordimiento, y no contento con esto, incluso ha proclamado que reirá cuando las calamidades ocurran. Para Chambers, la conducta pasada y la historia del demandado hace ver que sus amenazas terroríficas son creíbles. Por ello pide al juez que someta a Dios a un proceso judicial, no sin antes pedirle que le haga un requerimiento permanente para que cese en sus acciones destructivas y amenazas terroríficas. Con esto el senador ha cumplido uno de sus propósitos, y es demostrar que cualquiera puede denunciar a cualquiera, incluso a Dios. Qué terrible pareciera una broma, pero es cierto, esto sucedió hace algunos años, cuando fue la inundación en New Orleans. Pero dice Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, vemos que la palabra de Dios condena la soberbia, la jactancia, el querer suplantar a Dios, o en el caso de este senador Chambers, juzgar a Dios. Pero, como dice la palabra del Señor, a Dios, ¿quién le dirá qué haces? Y entonces, esto es una muestra de la intención del hombre de querer ponerse en lugar de Dios, o querer juzgar a Dios, o querer desvirtuar la existencia de Dios, porque decía, ¿verdad?, este hombre que le había dicho y que había clamado y que no había recibido respuesta. Entonces, el hombre pues siempre se burla de Dios, el hombre que no conoce a Dios, pero hay un juicio que espera y que dice que no debemos entonces jactarnos en nuestras soberbias, porque nuestra vida es como neblina. Veamos también que la soberanía de Dios se manifiesta en el gobierno de las naciones. La definición más clara de la soberanía de Dios viene de los labios de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Allí no encontramos un reconocimiento de la soberanía de Dios expresado de mala gana, sino una expresión de adoración y alabanza. Decía él, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mira estas declaraciones de un hombre que era completamente ajeno al pueblo de Dios, pero pues por el trato que Dios le dio, por sus manifestaciones, porque él vio la realidad de ese Dios soberano y la forma en que fue humillado por ese Dios. Él entonces concluye que Dios es el único y soberano de reyes, o sea, rey de reyes, señor de señores, y que hace lo que quiere y nadie le puede reclamar en lo que él hace.
En nuestro mundo no tenemos un líder político que ni siquiera se aproxime a la clase de soberanía humana que vemos en Nabucodonosor, como se consideraba él. El oficio de presidente, por ejemplo, en los Estados Unidos es una posición de gran poder, pero no es un ejemplo de soberanía. El expresidente Richard Nixon no se vio libre para conducir al país como él quería. Su rol en la conspiración Watergate le costó su estadía en la Casa Blanca. Los presidentes pueden ser criticados y movidos de su cargo por conductas sexuales o morales inadecuadas, incluso algunos reyes en este tiempo. Ciertamente no están en condición de cobrar todas sus cuentas, crear cualquier programa que deseen o señalar algún subalterno que les place. El pueblo de Judá parecía insignificante e impotente frente a este gran hombre, Nabucodonosor, y en realidad lo era. Pero el Dios de los judíos es el único Dios verdadero y grande. Dios quiso demostrar su soberanía en la historia y sobre todas las naciones de la tierra, trayendo a un sumiso de Nabucodonosor a arrodillarse frente a él y adorarle, con toda la gloria que él tenía, con todas las conquistas que él logró. Llegó un momento en que él tuvo que humillarse ante el único Dios verdadero. Sus declaraciones fueron: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces Dios, en su soberanía, inclina el corazón de los gobernantes a lo que él quiere. Los gobernantes de las naciones están bajo la autoridad de Dios. Muchas veces los criticamos, muchas veces nos quejamos, muchas veces los felicitamos, pero todo lo que sucede en los gobiernos de la tierra está intervenido directamente por Dios, está planificado directamente por Dios. Alguien decía: merecemos los gobernantes que tenemos, pero en realidad si fuera lo que mereciéramos, estaríamos en el infierno. Pero Dios tiene a bien darnos gobernantes, a veces para tratar con nuestra vida, a veces para bendecirnos, pero Dios siempre tiene la soberanía. Y entonces dice la palabra del Señor: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, ¿verdad? Entonces es parte de la voluntad soberana de Dios haber preparado el plan de salvación para su gloria y beneficio de sus escogidos. Y en medio de esto, por cierto, está la sujeción a las autoridades, porque Dios quita y pone reyes como Él quiere. Romanos capítulo 13 dice que hay que someterse a las autoridades, porque pues todo es para nuestro beneficio, como dijimos. Pero lo más hermoso es que la voluntad soberana de Dios es que Él preparó en medio de todas estas situaciones una salvación grande para su gloria y en beneficio de sus escogidos. Así que le damos gracias al Señor que podemos disponer de la bendición de su soberanía, porque Él es Dios y Él merece que esté sobre todo poder y autoridad. El Señor Jesucristo, después que se humilló, dice la Biblia, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La soberanía de Dios también nos enseña a vivir a nosotros, a sujetarnos a Él, aprender a sujetarnos a Él, aprender a atender su voluntad que está expresada en su palabra, aprender a aceptar su voluntad cuando Él nos contesta que no, cuando Él nos contesta que sí, cuando Él nos contesta espera, o cuando sencillamente no nos responde a nuestras preguntas, sino que calla en su derecho soberano, ¿verdad? Con propósitos gloriosos, por supuesto, y eternos. Así que, si usted todavía no se ha rendido a esa soberanía de Dios, le invitamos a que pueda arrepentirse de sus pecados
y creer en el que Él ha enviado, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos, a través de ese amor, ser ganados para sujetarnos a su soberanía. Que el Señor le bendiga grandemente y vamos a orar. Padre, te agradecemos por la enseñanza de tu palabra. Concédenos apreciarla, concédenos meditarla, concédenos aplicarla a nuestra vida. Que tú puedas ser el que reine en nuestro corazón. Y como Cristo enseñaba en la oración modelo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.